Que Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo, qué alegría poderles saludar. Les saluda su hermano en Cristo Jesús, Mario Milián. Saludo con mucho amor a la Iglesia de Dios, Evangelio Completo, el Remanente, y también a todos aquellos que escuchen esta reflexión de la palabra de Dios. Sé que en esta ocasión, por estar ubicado en este lugar, puedo hacer recordar a mis hermanos el lugar donde nos reunimos para adorar al Señor. Pero debo de decirle que su hogar, su familia, es la iglesia que Dios ha escogido para usted. Y ahí donde se encuentre, amado hermano de la iglesia, amado oyente, donde quiera que esté, ahí donde se encuentra, la presencia de Dios está con usted. Hermanos, la decisión que he tomado en este día para poderme ubicar en este lugar es para que juntos adoremos al Señor a través de su palabra y que podamos recordar o conmemorar aquel día maravilloso de Pentecostés. Hoy la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, conmemora el día maravilloso de aquella fiesta inolvidable, el día de Pentecostés. Para ello quiero que leamos el pasaje tan conocido del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 4. Lo vamos a leer honrando el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y a la letra dice así: La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Hablemos con Dios por un momento. Abandonémonos en manos de Él y pidámosle que sea Él el que nos hable en este día a través de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por darnos esta gran oportunidad, Señor, de recordar aquel día maravilloso, Dios Todopoderoso, cuando tu palabra, tu promesa se cumplió en aquella iglesia, Dios de los cielos, en aquel grupo de personas que esperaban con gozo, con alegría, con confianza, la promesa hecha por nuestro Padre a través de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Háblanos, oh Dios, conforme a tu santa y bendita voluntad. Bendito sea Dios para siempre. Hermanos, no debemos dejar de recordar este evento maravilloso, empoderamiento de la iglesia naciente. Como cristianos, creo que aquí es donde nosotros fundamentamos la confianza en las promesas del Señor. Es por eso que en este día Dios ha puesto en mi corazón conmemorar junto con ustedes, celebrar y darle la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Muy bien, como estamos celebrando este día, el día de Pentecostés, debemos nosotros de estar conscientes y seguros qué significa Pentecostés.
Todos sabemos, hemos escuchado que Pentecostés significa fiesta de la cosecha. Además de eso, sabemos que significa 50 días, también 50 días después de la Pascua. Para los judíos era 50 días después de la salida de allá de la esclavitud de Egipto. A los 50 días de haber salido, Dios llamó a Moisés al monte Sinaí y allí le dio la ley a Moisés, los mandamientos, y esa era una de las primeras cosechas maravillosas en favor de cada uno de nosotros, los seres humanos. Cuando ya los judíos estaban posesionados en la tierra prometida, celebraban la Pascua, la salida de la esclavitud de Egipto, y 50 días después de la Pascua establecieron esa segunda fiesta principal para ellos, la fiesta de la cosecha, Pentecostés. Para nosotros, escuche, amada iglesia, todos los que me escuchan, para cada uno de nosotros, los que creemos en Jesús y Él es el dueño y Señor de nuestra vida, Pentecostés se celebra 50 días después del sacrificio de Jesús en el Calvario. 50 días después de que Él fue ofrecido como el Cordero Pascual. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». Fue necesario que Jesucristo padeciera en la cruz del Calvario para que 50 días después la iglesia naciente recibiera aquella promesa maravillosa que Él había hecho. Este es Pentecostés. Esta es una fiesta que ocupa el corazón de cada uno de nosotros los cristianos. Es la fiesta donde nosotros adquirimos la identidad como cristianos en medio de este mundo. Gloria al nombre de Jesús por eso. Es por eso que hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. En segundo lugar, quiero que usted y yo nos ubiquemos en este momento que estamos conmemorando el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió en la fiesta de Pentecostés para la iglesia naciente? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que Dios manifestó en esa ocasión? Si recordamos la lectura de la palabra de Dios, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Escuchen, estaban todos unánimes juntos. Regularmente, los judíos se reunían para adorar, se unían para buscar de Dios en el templo. No está de más decirle que aquellos 120 que estaban unánimes juntos buscando la presencia de Dios, ellos no estaban en el templo, estaban viviendo el momento que usted y yo estamos viviendo. Estaban en una casa, en un aposento, dice la Biblia, allí estaban ellos, pero lo que debemos de resaltar es que ellos estaban obedeciendo el mandato de Jesús. Primera interrogante, déjeme hacer esta interrogante. Primera interrogante, ¿estamos nosotros haciendo obediencia al mandato de Jesús? ¿Dónde nosotros encontramos esto que ellos están haciendo? Si estaban ellos reunidos, estaban unánimes juntos. Déjeme decirle, y lo debo de decir con bastante claridad, en Hechos capítulo 1, versículo 4, Jesús les había dicho a sus apóstoles que no se retiraran de Jerusalén, que se mantuvieran unidos, buscando, obedeciendo el mandato de Él. Y precisamente eso es lo que está haciendo aquel grupo de personas, aquellos 120 que están
déjeme decirle, refugiados en su casa, por una orden de Jesucristo, pero también porque si ellos salían a la calle, posiblemente eran perseguidos por los judíos por haberse registrado seguidores de Cristo Jesús. Hagamos esta comparación. Es por eso que vale la pena este año ponerle una marca, o sea, resaltar en la vida de cada uno de nosotros que nos ha correspondido vivir un tiempo parecido al que vivieron los apóstoles. Muy bien. Pero lo maravilloso es que estando ellos allí, reunidos, habían escuchado la voz de su maestro. En Hechos capítulo 1, versículo 4, la recomendación de Jesús es: no se retiren de Jerusalén. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ellos habían escuchado del propio Señor Jesús aquellas palabras que les había dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la razón por que ellos se encuentran reunidos, porque han confiado en la promesa de Jesús. Y ellos están reunidos, están esperando esta maravillosa promesa de recibir poder. En otras palabras, de ser empoderados por el mismo Cristo que les había prometido derramar sobre ellos el Espíritu Santo. Déjeme decirle, amada iglesia, amados oyentes, déjenme decirle, es maravilloso cuando nosotros obedecemos a la palabra bendita del Señor. No tenemos nosotros, no debemos nosotros, ni un solo momento de nuestra vida poner en duda las promesas de Jesús. Únicamente debemos de poder acercarnos a Él. Cuando nosotros vemos esto, entonces cada uno sabemos, 40 días después de la resurrección, Jesucristo se apareció a los apóstoles, convivió, compartió con ellos. Pero durante estos 40 días les enseñó muchas cosas. Llegó el momento en que Jesús ascendió a los cielos. Llegó el momento cuando Jesús fue tomado de este mundo, y ascensión significa ser llevado por sí mismo. Él mismo subió al lugar que le corresponde, al lugar que es de Él, el trono de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos claro que 40 días después de su resurrección, Jesucristo ascendió a los cielos. Les dio las recomendaciones a los apóstoles antes de ascender a los cielos: no se retiren de Jerusalén, recibiréis poder. Versículo 1 del capítulo 1, versículo 4 del libro de los Hechos. Capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, esa promesa de recibir el poder, en otras palabras, de ser bautizados con el Espíritu Santo. Y después de esas palabras de Jesús, del capítulo 1, versículo 4 y capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, 10 días después, 10 días de espera de esta promesa, 10 días que durante esos 10 días muchos se habían retirado de aquel lugar, porque según la palabra de Dios, no eran solo 120 los que estaban presenciando la ascensión de Jesús, pero aquellos 120 que habían soportado esos 10 días de oración, de unidad, en espera de la promesa, ellos vivieron la experiencia gloriosa de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y en ellos se cumplió entonces lo que hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1 al 4. La venida del Espíritu Santo. Vuelvo a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran todos? Aquellos seguidores de Jesús.
Para ser más preciso, aquellos 120 que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Déjeme decirle, y el versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Le puso cuidado? Dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Si pudiéramos en este momento reflexionar, usted que está en su casa, cuando usted escuche este mensaje de la palabra de Dios, recordemos, valoremos el momento que estamos viviendo, cuando sopló aquel viento, aquel poder de Dios, sopló sobre la casa donde ellos estaban sentados, donde estaban reunidos. No sopló en el templo, no sopló en aquel lugar donde estaba la multitud esperando esa gran celebración de la fiesta de Pentecostés. Jesús, Dios, se hace presente donde está su pueblo, que le adora, que le alaba, que se entrega de todo corazón. Usted y yo tenemos la gran oportunidad de convertir en nuestra casa en ese aposento donde sople ese viento para que recibamos juntos el bautismo con el Espíritu Santo. No siempre el bautismo con el Espíritu Santo debe de recibirse en el templo, en medio de las 4 paredes que nosotros hemos prácticamente tomado como el centro de reunión de búsqueda de Dios. Su hogar, mi hogar, es el lugar que Dios está escogiendo para derramar el poder de Él sobre su pueblo. La Biblia, la palabra del Señor dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Puedo decir, deme el permiso para recordarle lo que la Biblia dice, no lo digo por mi cuenta. Dentro de la cultura de la religión, de la creencia judía, solo en el templo se daba la manifestación de Dios. Había un lugar aparte, el lugar santísimo, donde el sacerdote entraba una vez al año y ahí era donde Dios se hacía presente. Pero a través de esta lectura de la palabra de Dios, y en este versículo 3 nos está confirmando la palabra del Señor, que aquella presencia, aquel derramamiento del Espíritu Santo, aquellas lenguas de fuego se aparecieron no en el lugar santísimo del templo donde muchos creían que era el único lugar donde Dios se presentaba, sino se aparecieron en esta ocasión y por el poder mismo de Dios en aquel lugar donde aquellos 120 se encontraban reunidos. Este es Pentecostés, esta es cosecha, esta es la bendición de Dios, que donde nosotros nos encontramos, Dios habita en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, el profeta Natán le dice a David que Dios no habita en templo hecho de manos humanas. Es porque usted y yo somos el templo no hecho por manos humanas, donde Dios quiere morar, quiere habitar, donde Dios quiere hacerse presente y llenarnos a cada uno del poder maravilloso del Espíritu Santo. El versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. ¿Qué sucedió con aquellas personas? Déjeme decirle, fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Repito, ¿dónde se encontraba el grupo de personas? ¿Estaban en el templo cantando? ¿Estaban en el templo adorando a Dios? No, estaban en una casa particular. Hermanos y hermanas, ustedes que me escuchan, este es el poder de Dios
se derrama donde están los hijos y las hijas de Dios reunidos en común unión, esperando las promesas de Él. Hoy por hoy es su hogar, es mi hogar, que Dios quiere constituir en el centro maravilloso para que juntos celebremos esta fiesta maravillosa de Pentecostés, clamándole al Señor que nosotros podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Es importante entonces que nosotros reconozcamos que la cosecha viene de Dios. La cosecha viene de Dios. Esa era la razón por que las personas se reunían en aquella fiesta de los judíos, porque ellos llegaban para darle gracias a Dios, para ofrecerle a Dios lo que le correspondía a Él, para reconocer que toda la cosecha viene de Dios. Debemos hoy, usted y yo, reconocer que fue apropiada aquella fiesta que tenían organizada los judíos para que Dios empoderara a su iglesia en esa fiesta y poder de esa manera salir al mundo empoderados para poder predicar el poderoso evangelio de la salvación. Hermanos, qué glorioso. Espero que usted disfrute de esta celebración. Espero que usted y yo disfrutemos de esta conmemoración de la fiesta de Pentecostés. En otras palabras, podemos decir con mucha confianza, es la fiesta que Dios aprovechó para hacer que su iglesia, que sus seguidores encontraran la promesa o recibieran la promesa del Padre hecha por Jesús, y ellos ahora se encuentran en la libertad más grande que usted y yo podemos encontrar. Si usted continúa leyendo en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, usted se va a encontrar que el resultado, escuche, el resultado de este bautismo con el Espíritu Santo fue que cuando todos los que estaban reunidos allá en Jerusalén, celebrando esa fiesta de Pentecostés, y ellos escucharon el estruendo, escucharon la presencia de Dios en aquella casa donde se encontraban reunidos los seguidores de Jesús, déjeme decirle que este capítulo 2, en el versículo 6, versículo 8 y versículo 11, la palabra de Dios afirma que cada uno de los oyentes escuchaba hablar las maravillas de Dios en su propio idioma, en su propia lengua. Ese es bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, repito, no se limita al templo, no. El bautismo del Espíritu Santo es para aquellos que vivan en la presencia de Dios. Es por eso que ellos salen de ese lugar y cuando comienzan a enseñar, a hablar las maravillas de Dios, cada uno de los participantes de aquella fiesta, que eran muchas naciones representadas en ese lugar, les escuchan hablar con claridad las maravillas de Dios. Después de que nosotros hayamos terminado permítame esta palabra tan simple, este encierro que estamos viviendo, nuestra esperanza ha de ser que Dios nos use para que todos los que nos escuchen, para que todos los que tengamos oportunidad de reencontrarnos y volver a celebrar juntos la palabra de Dios, el servicio de adoración a Dios, podamos dar testimonio al mundo que hablamos las maravillas de Dios de una manera sencilla, que todos nos puedan comprender la grandeza de Dios a través de nuestra vida. Por último, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros hoy como iglesia?
Escuche lo que dije. ¿Qué nos corresponde hacer hoy a nosotros como iglesia? Queremos recibir, queremos ser parte de esta cosecha, debemos de trabajar. Debemos nosotros de buscar a aquellos que fueron bautizados en el día de Pentecostés, según el libro de los Hechos, capítulo 2, debemos de tomar en cuenta que durante 3 años y medio ellos estuvieron en la misma presencia de Dios. Ellos caminaron con Jesús, ellos obedecieron a Jesús. Al extremo fue su obediencia que aún ya no estaba Él presente corporalmente con ellos, pero ellos estaban reunidos obedeciendo la voz de Jesucristo, la voz de su Maestro. Recordemos, no olvidemos, para obtener una cosecha necesitamos trabajar y necesitamos sembrar. No se puede cosechar sin antes sembrar, sin antes trabajar. Por supuesto que no se puede. Trabajemos, iglesia. Todos los que me escuchan, trabajemos arduamente con nosotros mismos en primer lugar para que nuestra vida cada día se ajuste más a los mandamientos de Dios. Trabajemos con gozo, dediquémosle el tiempo al Señor. ¿Cómo nos encanta? Escuche, ¿cómo nos encanta lo que dice el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles? Pero recibiréis poder. Nos encanta hablar de este empoderamiento. Le clamamos al Señor, le suplicamos que nos empodere, porque queremos ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero antes de ello, debemos nosotros de ser conscientes y creer que lo que necesitamos nosotros es ser llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Jesús, recibir ese empoderamiento, pero ese empoderamiento nos constituye a nosotros en servidores de Dios, en testigos del Evangelio, en testigos del reino de Dios. Y me seréis testigos. Esa es la palabra de Jesús. Después de haberles dicho las palabras que iban a recibir poder, les dice, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué maravilloso es escuchar esa palabra, pero déjeme decirle, debemos de estar en la disposición de querer trabajar, aprender a través de la palabra de Dios, a través de la entrega a Jesús, y debemos de estar en la disposición de pagar el precio de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo, que es el poder de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Si usted y yo le ponemos cuidado a lo que la Sagrada Escritura nos enseña, aquellos que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo nunca se apartaron del camino del Señor. ¿Cómo fue su vida? Como la que usted y yo llevamos, nunca. Nunca. Usted vivimos en un paraíso, usted y yo vivimos en una vida cómoda, tranquila. Aunque usted tenga problemas, mi hermano y mi hermana, casi le puedo garantizar con mucho respeto que la mayoría de problemas que cada uno de nosotros tenemos nada tienen que ver que sean por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Es por nuestra propia culpa, es por no tener nosotros una relación, una íntima comunión con Dios. Es por eso que hoy, en esta hora, le estoy invitando, le estoy diciendo, estamos buscando el bautismo con el Espíritu Santo, estamos buscando el empoderamiento que Dios nos ha prometido, gloria a Dios. Si buscamos el bautismo con el Espíritu Santo para constituirnos en testigos del Evangelio, tengamos por seguro que Dios nos dará lo que le pedimos. Pero nunca un bautizado con el poder del Espíritu Santo vuelve un paso atrás. Es solo hacia adelante.
es buscando la misma presencia de Dios, independientemente que nos corresponda vivir. Pueda que tengamos que morir, esa es la iglesia primitiva de Jesús. Y nunca olvidemos la iglesia naciente, la iglesia empoderada. No iniciaron ellos hablando lenguas que los demás no comprendían, no. Ellos hablaron lo que el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Cuando usted y yo hablamos lo que el Espíritu de Dios nos da para que hablemos, déjeme decirle, es maravilloso, porque todas las personas que nos conocen, nos ven y nos escuchan, son edificadas a través de la palabra que sale de nuestra boca o a través del testimonio que damos en el estilo de vida, en el diario vivir, donde quiera que usted y yo nos encontremos. Concluyo diciéndole, estamos en el mejor momento para poder recibir el bautismo con el Espíritu Santo. La palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, la palabra de Dios dice que todo resulta para bien de los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien, mis hermanos. Lo que estamos viviendo en este momento, yo creo y estoy seguro que aunque los seres humanos, independientemente cuál sea el propósito de todo lo que estamos viviendo, está dentro del plan de Dios. Dios quiere que nosotros como iglesia aprovechemos este tiempo para sacar lo bueno que nos puede dar. Nunca olvidemos, el Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario, Jesús mismo. ¿Qué provecho sacamos nosotros, si me permite decirle, de eso malo que le sucedió a Jesús, que lo hayan crucificado en la cruz del Calvario? ¿Sabe que el provecho que sacamos es la salvación? Él pagó por nosotros el peso de nuestros pecados. Entonces, cuando se presenta a nosotros una situación como esta que estamos viviendo, hay que esforzarnos por sacarle el mejor provecho que podamos. Hoy estamos nosotros viviendo estos días como los que vivieron aquellos 120 que perseveraron hasta el día de Pentecostés, hasta que se cumplió la promesa. Si ustedes, los que me escuchan, si este servidor, este siervo que quiero servirle al Señor, tenemos paciencia en vivir todo lo que nos ha correspondido vivir hasta el momento que se cumpla la promesa de Dios, seremos llenos del poder, o más bien dicho, bautizados con el Espíritu Santo. ¿Dónde nos va a encontrar este soplo, estas lenguas de fuego? ¿Dónde nos va a encontrar? En un lugar aparte del templo, para luego salir de ese lugar a testificar con gozo, con alegría, las grandes cosas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Obedezcamos al Señor, obedezcámosle a Él, iglesia amada. No nos cansemos de serle fiel a Dios. Dios quiere constituir su casa en el aposento alto y quiere que usted y yo abramos nuestros ojos, veamos claramente, abramos nuestro corazón y le demos espacio a Jesús junto con nuestra familia, y entonces nosotros vamos a celebrar y vamos a recibir esta cosecha inolvidable, este día de Pentecostés, este derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Que Dios les bendiga en este día. Espero que esta reflexión de la palabra de Dios venga a confortar nuestras vidas. Venga y nosotros nos sintamos animados. ¿Cuánto de tiempo llevamos sin estar congregándonos en el templo? Es lo que menos nos debemos de preocupar, iglesia amada. ¿Cómo estamos nosotros
viviendo delante de Dios durante este tiempo que hemos estado más conviviendo en familia. Eso es lo que debemos de hacer. Queremos que las promesas de Jesús se cumplan en nuestra vida. Continuemos esperando con fe y con confianza las promesas de Dios. Muy pronto Él nos va a dar libertad, pero no puede ser que después de todo esto volvamos al templo, volvamos, y podemos decir, con esa libertad delante del mundo, siendo las mismas personas. Dios quiere que seamos transformados. Dios quiere que nuestra vida cambie. Dios quiere que este tiempo que le llamamos tiempo de pandemia nos haya, escuche, nos haya y nos continúe sirviendo para descubrir la grandeza de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Acompáñeme a esta oración, ahí donde está en su lugar, en su casa, donde quiera que me escuche, acompáñeme a esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria sea para ti. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren, donde quiera que me escuchen, que cada uno de nosotros, Señor, podamos valorar que aquí donde nos encontramos es el lugar que has escogido, Dios Todopoderoso, para bautizarnos con tu Santo Espíritu. Hemos comprendido, Dios, que cosechar el bautismo con el Espíritu Santo no es ser extraño a los demás, sino es ser parte en el mundo para poder testificar las grandes cosas y maravillas que has hecho con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a que cada uno experimentemos el bautismo con el Espíritu Santo únicamente para ser testigos, para ser mártires en esta iglesia tuya, en esta proclamación del Evangelio. En tu nombre, Jesús, y para la gloria tuya, bendito y alabado seas ahora y por todos los siglos. Que Dios me los bendiga.